dos autores, bueno, un autor, el otro ya se los mencioné, que yo les recomiendo ampliamente. Es un autor norteamericano que se llama Harold Berman. Quizá algunos de ustedes lo ubican. Harold Berman es un gran profesor de Derecho Comparado y de Filosofía en los Estados Unidos de Norteamérica. Él tiene un texto que se llama Law and Revolution. Es un texto que yo les recomiendo que cuando tengan tiempo lo adquieran. ¿Qué es lo que dice el profesor Harold Berman? Que una de las grandes características de la modernidad o del sistema jurídico occidental es que siempre hay una tensión. Hay una tensión entre lo que es la realidad social y lo que es el valor ideal que plantea la norma abstracta legal. Ven que es bien interesante, porque efectivamente los abogados particularmente nos enfrentamos a este dilema. Hay una realidad abstracta que plantea la norma jurídica, ¿no es cierto? La igualdad, la libertad, la democracia, vaya, todo lo bello, toda esa belleza geométrica que puede plantear una ley. Pero del otro lado, ¿qué encontramos? Encontramos justamente la realidad social. Y por eso Harold Berman es muy emblemático en este análisis. Hay un decalage, hay una asimetría justamente entre la realidad social y el valor ideal que plantea la norma jurídica. ¿Por qué les digo esto? Porque en el ámbito de los derechos humanos es indiscutible esta perspectiva: libertad, igualdad, solidaridad, justicia social, bienestar, vaya, todas las palabras bellas que podríamos mencionar el día de hoy. Pero ¿qué sucede cuando salimos a la calle, muchachos? Cuando salimos a la calle encontramos violencia, encontramos inseguridad, encontramos corrupción por parte de todos los actores sociales, algunos en particular. Siempre encontramos la sinrazón. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente esta reflexión que estoy tratando de vertebrar en esta sede sobre los derechos humanos va a buscar un elemento para mí fundamental: crear una solución o un planteamiento que eventualmente pueda fungir como una solución a esa sinrazón social que viene aparejada sobre todo por esta belleza geométrica del mundo legal. Y otro punto muy importante, ¿se dan cuenta de lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de que ustedes adviertan la importancia de la teoría, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Boaventura, sigo con Boaventura de Sousa Santos. Boaventura hace un análisis muy interesante sobre cuáles son los grandes retos que plantea la modernidad jurídica. Boaventura lo plantea desde otra perspectiva. Vean qué interesante su análisis. Dice Boaventura: la modernidad jurídica, sobre todo la que viene del iluminismo o de la filosofía contractualista francesa, nos dio una idea muy marcada. El derecho occidental está fraseado por el concepto de libertad y de igualdad. Dice Boaventura: lo que nosotros recibimos como herencia de esa visión, que lo más importante en el ámbito del derecho son los procesos de regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier comunidad política en Occidente, lo más importante es que haya una ley que solucione el caso o que solucione una necesidad social. Y lo que dice Boaventura de Sousa es el gran problema que tenemos hoy día en las sociedades contemporáneas. Estamos esperando a que haga su chamba el legislador. Es que el legislador ha sido omiso, es que el legislador no ha tenido la voluntad política, por decirlo de la manera más sencilla. ¿Qué es lo que dice el autor? Que justamente esta visión legal, esta visión jurídica, regulación, le ha faltado un elemento: la emancipación. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Y vaya, aquí traigo agua a mi molino, para que todos estudiemos derechos humanos. Cuando nosotros enfocamos la teoría del derecho con esta perspectiva de derechos humanos, estamos asumiendo que el derecho, esa entidad abstracta, derecho, así multifacética, proteica, esa entidad no tan solo se va a concentrar en el ámbito de la regulación, sino que el ámbito de los derechos humanos nos va a empujar a hacer o a considerar a este fenómeno jurídico desde otra vertiente: la emancipación social. O sea, vean, casi la mayoría de nosotros estamos formados con una literatura muy particular, ¿no? Desde García Máinez, pasando por Villoro Toranzo, ¿no? Por ahí, quizá algunos, los más jovencitos, ya vieron un poco de Ferrayol y garantismo, pero vaya, la base neurálgica de la formación de casi todos nosotros es una formación mucho más vinculada a esta concepción del derecho, el derecho como fenómeno legislativo.
jerarquía, costumbre por allá, principios generales del derecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les planteo con esta nueva visión? Que muchos seguro de ustedes la conocen. Hay que entender que el fenómeno jurídico es un fenómeno social y que ese fenómeno social va a ser entendido en el ámbito del derecho con esta palabra clave: emancipación social. Bueno, déjenme, voy más rápido. Aquí hay un tema que es muy importante, que a veces a los abogados nos cuesta mucho trabajo. Aquí casi todos son abogados, ¿verdad? Si hay por ahí un tránsfuga de la politología, la teología, la sociología, ojalá que me ayuden, ¿no? Para que sea más rica la discusión. Pero creo que en la mayoría de los casos son abogados. Entonces voy a ser mucho más crítico al gremio. Yo también soy abogado, ¿no? No vayan a pensar que, como dicen entre gitanos, no se lee la mano. Bueno, aquí sí lo voy a hacer. ¿Qué es lo que les quiero señalar? Fíjense, que es un tema muy importante. Normalmente cuando nosotros nos desempeñamos profesionalmente en la academia, en el ámbito de la judicatura, en el ámbito legislativo, donde sea, casi siempre consideramos al fenómeno jurídico, no en todos los casos, pero algunas veces, siempre aislamos el fenómeno legal de otro tipo de ordenamientos, digamos, sociales. Me refiero al tema, y aquí más especialmente, a la actitud, a la manera como se desarrolla el abogado en una democracia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa famosa frase de nuestro amigo Montesquieu? ¿Se acuerdan? Que decía, por ahí en el libro quinto del Espíritu de las Leyes, el juez que era la boca de la ley, ¿se acuerdan ustedes? La bouche de la loi, decía de manera rimbombante nuestro amigo Montesquieu. Efectivamente, la actividad del abogado estaba muy vinculado a una versión muy técnica y muy focalizada de la democracia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con esta nueva discusión de los derechos humanos? Porque es una nueva discusión de los derechos humanos, no es de que no haya habido. La discusión de los derechos humanos antes se llamaba derechos naturales. América nace con esta discusión en 1500, pero esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hoy día, si queremos hablar del tema de derechos humanos, tenemos que plantearnos de manera así categórica sobre qué es el derecho en nuestros días. O sea, lo que tenemos que hacer, si buscamos hacer una reflexión de este carácter, tenemos que replantearnos este continente de lo que es el derecho. Les voy a hacer una mención bien interesante. Hace unos años, una universidad norteamericana, la Hopkins University, una universidad de bastante prestigio, hizo un experimento muy interesante entre dos grupos o dos universos de profesionistas. Puso en una aula como esta abogados. Puso en otro lado a biólogos y les dijo, les pasó un papelito, obviamente. A ver, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Los biólogos, ¿qué es la biología? ¿Saben ustedes que los resultados son obviamente muy predecibles? ¿Qué contestaban los abogados? El derecho es ley, el derecho es ciencia, el derecho es sistema, el derecho es poder, el derecho, ¿qué más? Conjunto de normas, ¿qué más? Lo que ustedes se pueden imaginar. No hay una unicidad, no hay una homogeneidad en lo que los propios abogados, nosotros que nos dedicamos a este negocio, entendemos por derecho. Si yo les preguntase, les aseguro que no tengo tiempo. Si yo hiciera el ejercicio, aquí saldría hasta esa frase de Celso del Digesto, jus es ars boni et equi, ¿se acuerdan? El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Les aseguro que hasta esa definición saldría. ¿Qué pasaba con los biólogos? Los biólogos, bios, logos, así. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente hoy día, y esa es la virtud de esta discusión teórica de los derechos humanos, nos obliga de manera indiscutible a enfrentarnos a este gran problema. ¿Qué diantres es el derecho? ¿Qué es? ¿Es sistema? ¿Es norma? ¿Es poder instituido? ¿Es valor moral? ¿Qué es el derecho? ¿Se dan cuenta por qué es muy importante que con esta nueva ola de los derechos humanos, como dice Norberto Bobbio, con esta etapa de idiriti, con esta nueva época de los derechos, estamos asistiendo de manera muy puntual a un revisionismo sobre el concepto de derecho? Eso me parece ya, de entrada, un elemento fundamental en la construcción de una democracia, en este caso la mexicana. Ahora,
Hay otro tema que también plantea nuestra discusión de los derechos humanos, que es un tema ya añejo, viejito, el tema de la justicia. Digo, aquí no me da tiempo, no tengo el tiempo para señalarlo, pero desde la antigüedad siempre ha habido este gran elemento de debate en los paradigmas políticos. ¿Qué es el derecho justo? ¿Qué es la justicia? Hoy día, ¿qué dice, por ejemplo, la profesora Martha Nussbaum de la Universidad de Chicago? La justicia en un ordenamiento legal debe tener criterios de justicia social. Si un entramado institucional, legal, político no establece criterios de justicia social, no hay justicia, ¿no? Y que sigue mucho el gran profesor de la Universidad de Harvard, el profesor John Rawls, pero más adelante lo vamos a señalar. Bueno, aquí les voy a traer, como ustedes se darán cuenta, a viejos amigos, que esos son los libros, amigos. Les voy a traer a consideración a un gran autor de la antigüedad que se llama Cicerón, para ya entrar de lleno en mi charla. ¿Sí me escuchan por ahí atrás? Quizá algunos de ustedes lo ubican. Harold Berman es un gran profesor de Derecho Comparado y de Filosofía en los Estados Unidos de Norteamérica. Él tiene un texto que se llama Law and Revolution. Es un texto que yo les recomiendo que cuando tengan tiempo lo adquieran. ¿Qué es lo que dice el profesor Harold Berman? Otro lado que encontramos justamente la realidad social. Y por eso Harold Berman es muy emblemático en este análisis. Hay un decalage, hay una asimetría justamente entre la realidad social y el valor ideal que plantea la norma jurídica. ¿Por qué les digo esto? Dos autores, bueno, un autor, el otro ya se los mencioné, que yo les recomiendo ampliamente. Es un autor norteamericano que se llama Harold Berman, que una de las grandes características de la modernidad o del sistema jurídico occidental es que siempre hay una tensión. Hay una tensión entre lo que es la realidad social y lo que es el valor ideal que plantea la norma abstracta legal. Ven que es bien interesante, porque efectivamente los abogados particularmente nos enfrentamos a este dilema. Hay una realidad abstracta que plantea la norma jurídica, ¿no es cierto? La igualdad, la libertad, la democracia, vaya, todo lo bello, toda esa belleza geométrica que puede plantear una ley, pero del otro